Bien chicos, vamos a analizar lo que es el movimiento bidimensional, que como bien saben es el movimiento en los ejes X y Y. Claramente nos dice el nombre del tema, ¿no? Se analiza en dos dimensiones. Bien, vamos a analizar fuera de la teoría que tienen previamente lo que es el principio de independencia del movimiento compuesto. Este principio lo ha planteado Galileo Galilei y dice lo siguiente, que si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos se desarrolla independientemente uno del otro. ¿Qué quiere decir? Si en acá tengo un cuerpo que se está desplazando en movimiento compuesto combinado o también bidimensional, como se ha mencionado, hay dos análisis que se hace independientemente, es decir, se analiza tanto en el eje X así como en el eje Y. Algo que deben saber, para el eje X siempre analizamos con MRU por lo general, ya con movimiento rectilíneo uniforme. En base al movimiento rectilíneo uniforme podemos hallar soluciones para lo que es el componente en X. Y luego, en el eje Y se analiza con movimiento variado, con movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto de que hay velocidad variada, no es la misma en ambos casos. Entonces eso debemos entender. Para el eje X o el plano horizontal, MRU. Para el eje vertical o Y, movimiento variado. Y en base a esto vamos a poder analizar y llegar a una solución. Analicemos la figura. En esta figura veo que se dispara un proyectil y tiene movimiento parabólico o semiparabólico. En este movimiento que voy a analizar, lo primero, la velocidad horizontal del proyectil, conocida como Bx o B sub x, permanece constante. Una vez que se dispara el proyectil, el movimiento que tenga el proyectil, la velocidad en X siempre va a ser la misma en cualquiera de estos puntos, ¿ya? La velocidad con la que está desplazándose en el eje X va a ser la misma en este punto, en este, a la mitad del trayecto, sigue siendo la velocidad en X la misma, tanto como al final, analizando solamente la velocidad en X. Luego, la velocidad en Y, es decir, v sub y, no es constante. La velocidad en Y tiene un punto de inicio, no va a ser la misma en este punto, ni en este, ni en este. Tiene diferentes valores en cada momento de este recorrido. Por lo tanto, no es constante. Luego nos dice que la velocidad del proyectil en cualquier punto está dada por la siguiente ecuación. Esta ecuación se basa en el teorema de Pitágoras que se analiza vectorialmente, puesto de que aquí hay la velocidad de v que es una velocidad perpendicular o que está entre medio de estas dos velocidades de x y y. Y se da por el teorema de Pitágoras que nos dice que se halla a través de la raíz cuadrada de la sumatoria de los dos componentes elevados al cuadrado. La componente de la velocidad en x elevado al cuadrado más la componente de la velocidad en y elevado al cuadrado. Es un análisis vectorial. Luego, la dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria, nos dice. La dirección, ¿a qué se refiere? Al ángulo de inclinación. En este caso, este ángulo de inclinación lo vamos a hallar a través del arco tangente o la tangente a la inversa de los dos componentes del cociente de la velocidad en y entre la velocidad en x. Esto también se halla de acuerdo al análisis vectorial, puesto de que si quiero hallar el grado de inclinación de B con respecto a la horizontal, lo que hago es hallar su tangente a la inversa o tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es B en Y, porque no choca ahí el ángulo, dividido entre B en X, que es donde sí coincide el ángulo de inclinación.
Formulación. Vamos a ver parte de la formulación que se aplica en este movimiento semiparabólico y tenemos lo siguiente. Para el movimiento horizontal, la velocidad se va a trabajar de la siguiente manera. La velocidad en X es igual a la velocidad inicial del movimiento. El alcance que llega a tener, es decir, la distancia máxima alcanzada en el eje X, que es parte del movimiento horizontal, se determina con las fórmulas previamente ya les dije de MRU, del movimiento uniforme, donde tenemos la velocidad multiplicada por el tiempo. Ahora, en el plano vertical, en el movimiento vertical, la velocidad inicial en el eje Y va a tener el valor de 0. Ahora, teniendo el valor de 0, también tenemos lo siguiente, donde si quiero analizar la velocidad inicial en Y, va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Aplico en esta ecuación. La velocidad en Y en cualquiera de los puntos va a ser igual a la velocidad inicial en Y más el producto de la gravedad por el tiempo. En el caso del alcance, la altura, es decir, el punto que va a ir cayendo el objeto o la partícula, se determina mediante esta ecuación que también lo hemos visto en MRU y en movimiento vertical, que nos dice que la velocidad inicial en el eje Y multiplicada por el tiempo más el producto de un medio por la gravedad y por el tiempo elevado al cuadrado. Esa fórmula la tenemos desde el movimiento variado. Nos sirve para trabajar la altura o el tiempo, así como la velocidad inicial de Y. Pero ya hemos mencionado ese valor, ¿no? Que va a ser 0. Bien, vamos a ir viendo ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Y en este ejemplo nos dice calcular la distancia X. Vamos a analizar entonces el presente gráfico. En acá tengo un gráfico que me está planteando ya los datos con los cuales voy a trabajar. La velocidad inicial 5 metros por segundo, el tiempo 2 segundos y me pide hallar la distancia horizontal, la distancia en X, que es mi incógnita. Bien, para la solución, ¿qué debo entender? Que voy a hallar la distancia X analizando el movimiento horizontal. Entonces, para esto voy a analizar la ecuación. Como ya hemos visto, esta es una ecuación base de MRU, del movimiento uniforme. Con esta ecuación voy a dar solución a mi ejercicio porque estoy hallando la distancia, como nos dice aquí claramente, analizando el movimiento horizontal. Bien, voy a reemplazar los datos que tengo en el gráfico en mi fórmula. Y he reemplazado la velocidad con 5 metros por segundo y el tiempo con 2 segundos. Una vez reemplazado, voy a simplificar las dos unidades que están proporcionales, son directamente proporcionales, y el resultado me da el siguiente: 10. 5 por 2 es 10 y las unidades me quedan solamente metros. La distancia es 10 metros. Vamos a nuestro ejemplo 2. En este me dice hallar el tiempo t. Analizo mi gráfico. En este gráfico tengo lo siguiente. Tengo lo que es altura, 80 metros. Tengo la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y como incógnita tengo el tiempo. Debo hallar el tiempo t. Bien, como solución, voy a hallar el tiempo t analizando el movimiento vertical, pues son los datos que me están indicando en qué plano voy a analizar este movimiento. Tengo la ecuación que me dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, algo que nos dijo previamente. Si la velocidad inicial en Y es igual a 0, entonces la altura va a ser igual a 0 más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué 0? Me dirán. Es porque cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Es decir, no importa el valor que tenga el tiempo,
siempre y cuando se multiplique con la velocidad inicial en y, que es 0, su resultado de ese producto va a ser 0. Y bueno, el siguiente componente de la ecuación se mantiene tal cual porque no tiene ninguna afección. De este producto de acá, de todo esto, voy a despejar el tiempo t, porque ya que esto es 0, ya no lo denoto en la ecuación y me queda así. De acá despejo t. ¿Cómo voy a despejar? Mandando todos estos componentes al otro lado de la ecuación, haciendo lo contrario. Es decir, el 2 que está como divisor va a pasar aquí a multiplicar. El 1 a dividir, pero como cualquier número multiplicado por 1 no nos va a afectar, no lo denoto. Gravedad que está multiplicando, ese sí va a pasar a dividir, se denota tal cual. Y esta potencia cuadrática va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Vamos a ver el resultado de la siguiente manera. Y me queda la ecuación así, donde he hecho todo lo que les he dicho. Vamos mandando al otro lado uno por uno. Y si hay números que se están dividiendo, pues esos. Si aquí hubiera una suma o una resta, ese se va a ir antes. ¿Ya? Eso debemos recordar, ir paso a paso para no confundirnos. Una vez despejado, lo único que nos queda es reemplazar los valores que tenemos en el gráfico. 2 por la altura, que es 80 metros, dividido entre la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Una vez hecho esto, voy a simplificar las dos unidades que están directamente proporcionales. Ahora opero. Al operar 2 por 80 me da 160. Dividido entre 9,8, el resultado es 16,33 segundos al cuadrado. Y de todo esto, de este producto, debo sacar su raíz. Voy a operar en la calculadora, saco la raíz de esta cifra y tengo como resultado la raíz de 16,33, 4,04. Raíz de segundos al cuadrado, solamente segundos. Bien, vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 me dice calcular la altura h. Voy a ver mi gráfica y en esta gráfica tengo lo siguiente. Tengo los datos, tengo una altura general que la voy a denominar como y inicial o y sub 0 de 15 metros. Tengo la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, un dato constante. Tengo el tiempo en este pequeño tramo. Como pueden ver, en esta gráfica se divide en dos tramos. Antes de que llegue al suelo, en acá tengo un pequeño tramo y me dice, en este punto que está enmarcado aquí, ¿qué altura ha recorrido? Me da el tiempo de 1 segundo. Bien, voy a hallar la solución. Para hallar la altura, analizo el movimiento vertical. Y llego a la siguiente deducción, donde si la ecuación que me plantea es a través de la altura, que va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, si yo sé que la velocidad inicial en y es 0, entonces la altura me va a quedar a 0 más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso ya hemos analizado en el anterior ejercicio, ¿no? El cómo llego a este punto. Entonces solo me queda reemplazar datos. Cuando yo ya tengo la ecuación de la altura, descontando este 0 que ya es irrelevante, 1/2 por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazo los valores. 1/2 se mantiene. 9,8 metros por segundo al cuadrado, el valor de la gravedad, por 1 segundo, pero elevado al cuadrado. Bien, procedo a simplificar unidades. Segundo al cuadrado se va a ir con segundo, porque este segundo también se va a elevar al cuadrado. ¿Ya? 1 se eleva al cuadrado y segundo se eleva al cuadrado. Eso siempre debemos entender de que la potencia que está fuera del paréntesis afecta a ambos. Como resultado, me va a dar 4,9 metros. ¿Por qué? Multiplico 1 por 9,8, 9,8. 9,8 por 1, porque 1 al cuadrado ya he dicho que es 1, me sigue siendo 9,8. 9,8 divido entre 2 y me da
4,9. Unidades, solamente queda metros. Y aquí está en metros, lo que va de acuerdo a cómo medimos la altura. Las alturas vamos a medir en unidades de longitud, que es metros. Entonces, este pequeño tramo que ha recorrido la partícula al desplazarse es de 4,9 metros. Bien, chicos, espero que hayan entendido esta manera de cómo estamos introduciéndonos al movimiento que es compuesto, o en este caso semiparabólico, que es parte del movimiento bidimensional. ¿Ya? Entonces, gracias por atender y espero que copien todo en su carpeta. Hayan copiado, incluyendo las explicaciones, deben copiar en su carpeta.